Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la sesión de enero con el tema de VIH en pediatría. Sabemos, bueno, que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que va a tener tropismo por los linfocitos, que va a ocasionar un deterioro gradual del sistema inmunológico y que su expresión final pues va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al pasar de los años, desde los 80s, que se detectó pues el primer caso de infección por VIH, pues antes desafortunadamente era en definitiva una enfermedad que invariablemente nos iba a llevar a la muerte. Gracias en el transcurso de estos 30 años de estudio en la ciencia, pues actualmente es posible considerar esta infección como una enfermedad crónica y que gracias a los tratamientos antirretrovirales actualmente disponibles, pues es totalmente controlable y llegando a ser una enfermedad que pues podemos detener su progresión y que las personas pueden llegar a tener una esperanza de vida muy similar a la persona que no tiene VIH. Sin embargo, vamos a ver que en pediatría hay varias situaciones que van a hacer esta infección de por sí grave y delicada en pediatría. Va a haber ciertas condiciones que la van a hacer un poquito más difícil. Una, de entrada, un paciente pediátrico. Y no quieren abrir la puerta, y es más, ahí está, lo está escuchando y no quiere abrir la puerta. Señorita. Un paciente pediátrico que está expuesto al virus, la mayoría pues desafortunadamente se van a infectar in útero, complicando pues desde entrada su desarrollo, ¿no? El desarrollo celular. La mayoría van a ser asintomáticos al momento del nacimiento y eso que va a favorecer, bueno, que no se detecte la enfermedad y que eso sea más factible que progrese. Desafortunadamente, a diferencia de los adultos, que a lo mejor una vez que puedo contraer el virus, no manifiesto síntomas hasta después de 10 años, a veces más, en los niños tiene una progresión mucho más rápida y que la sintomatología pues va a ser muy inespecífica. A veces nada más va a ser un paciente que tiene detención del crecimiento, por ejemplo. La edad media de progresión ácida en los pacientes pediátricos es de 4 a 6 años. Sin embargo, de un 69-96% pueden presentar síntomas o signos asociados a esta infección por VIH durante el primer año. Y sin tratamiento y sin ninguna intervención, la mediana de supervivencia es de 7 a 8 años de edad, pero el mayor riesgo de mortalidad se encuentra dentro del primer año de vida. Eso por una parte, hablando del comportamiento del virus per se, pero desafortunadamente también nos encontramos con otros problemas. Todos los estudios que van a analizar pues, los tratamientos parten de población adulta. Hasta después se traspolan a pediatría y no hay como, pues, digamos, tratamientos dirigidos o estudios que se hagan en pediatría específicamente. Se traspolan de la población adulta a pediatría. Desafortunadamente faltan presentaciones de antirretrovirales apropiados para la edad pediátrica. No contamos con muchas suspensiones y no es lo adecuado, por ejemplo, partir las tabletas, pero en ocasiones no nos queda de otra y también eso pues implica una falla al tratamiento, una posibilidad. Son pacientes desafortunadamente muy vulnerables. Muchas veces son pacientes huérfanos porque los padres fallecen de SIDA. Son pacientes que tienen una compleja unidad familiar. Son totalmente dependedores de un cuidador competente y muchas veces no lo hay. El estigma social, que pues en pleno siglo XXI desafortunadamente aún no podemos romper con él. Y pues hay muchas faltas de redes de apoyo para este tipo de pacientes. Además de que viene un nuevo reto a la edad de la adolescencia, porque hay mucho riesgo de abandono del tratamiento y falla el mismo. ¿Por qué? Por prácticas de riesgo, por, pues obviamente un paciente que tiene una infancia un poquito difícil, solo conlleva pues a trastornos psicológicos, psiquiátricos y es fácil que abusen de sustancias. Entonces, como vemos, es un reto el tratar esta infección en los pacientes pediátricos. Ahora, sabemos que la infección perinatal, hay muchas opciones y muchos momentos en los que nosotros vamos a poder incidir para que los pacientes no se infecten.
Sin embargo, a pesar de las medidas ya conocidas, pues se siguen presentando casos. Este es un acumulado de todos los pacientes en México desde 1983 hasta la fecha y está dividido por grupos de edad. Obviamente el grueso de la población con VIH es población que se encuentra entre los 20 y los 45 años, pero vemos que en la población pediátrica pues no es nada despreciable. Obviamente la mayoría se encuentran en menores de un año, con un acumulado de 1.333 casos y que desafortunadamente seguimos encontrando o haciendo diagnóstico de forma pues tardía. Vemos aquí entre los 1 y los 9 años, pues cerca de 3.000 casos, o sea, es más que en los pacientes menores de un año. Y esto implica bastante en el pronóstico del paciente. Entre más tarde hagamos diagnóstico e iniciemos tratamiento, va a haber muchas mayores complicaciones en los pacientes. Y esto está dividido por años. Vemos en el 2021 la población perinatal o transmisión perinatal, se acumularon 45 casos en el 2021, más que en el 2020, hubo 27. Vemos por ahí que en el 2005, 2008, pues hubo bastantes pacientes. Entonces, realmente es un problema que todavía nos seguimos enfrentando y que tenemos que seguir trabajando en él, pero pues teniéndolo en mente, porque si no pensamos en este diagnóstico, pues va a ser difícil llegar a él. Entonces, a nivel mundial, pues bueno, vemos que hay aproximadamente 2.1 millones de niños menores de 15 años que actualmente viven con VIH-Sida en el mundo. Si bien han descendido de una forma bastante impactante desde el 2010 a la fecha, ha disminuido un 53% la incidencia de esta infección en niños, pero siguen ocurriendo 150,000 casos en el 2020 a nivel mundial. Y que es muy importante que, bueno, antes sabemos que hay pacientes que tienen mayores factores de riesgo, pero hay que tomar en cuenta que el 50% de todas las nuevas infecciones salieron en mujeres y niñas, que muchas veces no pensamos pues que ellas puedan tener o que puedan estar expuestas a esta situación. Y si no las detectamos, pues son las mujeres jóvenes que se van a embarazar y que va a pasar esta cadena pues de infección perinatal. Cada semana 5,000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por VIH. Es bastante importante. Entonces, todo el mundo puede tener esta infección, hay que quitarnos esos estigmas. Y bueno, la mortalidad por SIDA, gracias a los tratamientos actuales, pues ha disminuido bastante, hasta un 53% en mujeres y niñas y un 41% entre hombres y niños desde el 2010. Pero sin uso de antirretrovirales perinatales, o sea, en la madre y la profilaxis en el recién nacido, el riesgo de infección va hasta un 45%. Pues casi es un volado, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite el VIH en nuestros pacientes pediátricos? Vamos a ver que el 95% de los pacientes menores de 13 años se infectan por la madre, ¿de acuerdo? Por transmisión vertical. Hay veces que encontramos niños de 11 años, 12 años y a veces pensamos en abuso, por supuesto que hay que considerarlo, pero la mayoría es por vía perinatal. Y obviamente, pues, entre menores, esa es la vía de transmisión, ¿vale? Y como les comentaba, la tasa de transmisión vertical puede ir de un 15 a un 45%. ¿En qué momento es más factible que un bebito se infecte? Vamos a ver que solamente un 10% de los casos se infectan in útero. El 70% se va a infectar al momento del parto. Entre más contacto con secreciones, sangrado, hay mayor riesgo de transmisión. Entonces aquí es uno de los principales problemas que simplemente interviniendo, haciendo diagnóstico temprano, por supuesto, iniciando tratamiento antirretroviral a la madre, voy a evitar esto, ¿no? Y que sigue, pues, evitar un parto, por ejemplo, y el resto, el 20%, a lo mejor lo libro aquí y aquí, pero si seguimos sin hacer diagnóstico en la madre y le damos lactancia materna, pues tiene un 20% de riesgo de infectarnos. Obviamente hay factores de riesgo que van a favorecer más a que se infecte un bebito o no. Factores maternos, pues por ejemplo, una enfermedad avanzada por VIH en la madre, que tenga alguna enfermedad definitoria de SIDA, que tenga un recuento bajo del linfocito CD4, los factores al momento del parto, pues que sea un parto prematuro, que el bebito tenga peso bajo al nacer, que haya una carga viral para VIH muy elevada en la madre y ciertos factores inmunológicos. En general, estos son los mayores factores de riesgo que pueden condicionar la infección en el bebito. Una, que la carga viral para VIH de la mamá sea mayor a 1,000 y que tenga un recuento bajo de CD4, específicamente menor a 300. Obviamente que la mamá esté en fase de SIDA, que el paciente sea prematuro, que tenga una ruptura prematura de membranas de más de 4 horas, que esto a veces ya está un poquito en duda, pero de todas maneras se considera un factor de riesgo importante. La forma del alumbramiento, obviamente si es por parto,
pues evidentemente se incrementa el riesgo y que reciba lactancia materna. Entonces, in útero vemos que es el menos porcentaje de riesgo de transmisión, solamente un 10%, la mayoría ocurre en el tercer trimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Detectar de forma temprana a la madre. Si vemos, pues es por ley, y ahorita lo vamos a ver, a todas las embarazadas, en el primer trimestre se le tiene que hacer una prueba rápida para VIH. Idealmente son dos, una en el primer trimestre y otra en el tercer trimestre, para asegurarnos que realmente no hubo una infección durante el embarazo, porque puede ocurrir. Y si yo lo detecto dentro del primer trimestre, pues iniciar tratamiento para evitar este riesgo. Obviamente que pueda haber alteración de la integridad de la placenta, las microtransfusiones de sangre virémica de la madre al feto y las coinfecciones, por ejemplo, y coroamnionitis, eso hace más fácil que el virus pase hacia el producto. Intraparto, les digo, pues es el mayor riesgo. Contacto con las membranas mucosas infectadas con VIH en sangre y secreciones, o una madre que no haya tenido tratamiento y que tenga más de 4 horas de ruptura, incrementa mucho el riesgo de infección, y las microtransfusiones que ya comentábamos. Y la lactancia materna. De hecho, está contraindicada. En países tercermundistas como África, pues si no hay otra opción, pues se les da y se acepta el riesgo, pero aquí en México es contraindicación de lactancia por el riesgo de la transmisión, hasta de un 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una, idealmente, pues sería tener la conciencia de que en todas las poblaciones, mujer, hombre, si ya somos sexualmente activos, pues lo ideal sería hacer una detección, pues tomarlo como un test de diabetes, como algo normal, pues no necesariamente tengo que tener ciertos factores de riesgo para estar expuesto a este virus. Pero de importancia en pediatría, pues identificar la infección por VIH en todas las mujeres. Investigar la infección en todas las embarazadas, que es por ley. Les digo, la prueba rápida, tanto en el primero como en el tercer trimestre. Y pues iniciar los tratamientos. Como les comentaba, pues hay ciertos factores de riesgo que se consideraban: mamás que usan drogas, mamás que radican en zonas endémicas de VIH, que tengan signos clínicos de desgaste. Pero actualmente la prueba rápida para VIH se tiene que hacer absolutamente a todas las embarazadas, sin excepción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una prueba rápida. En las embarazadas, si una prueba rápida me sale positiva, no me tengo que esperar a confirmarla. En ese momento inicio tratamiento. ¿Por qué? Porque implica bastantes complicaciones si no lo hago. Ya después se verá si se confirma o no, pero con una prueba rápida es suficiente para considerarla pues como positiva e iniciar el tratamiento. Entonces, el tratamiento, esto es como prevención, ¿no? Terapia anteparto, de preferencia, identificar a la mamá antes de que se embarace. Si no, pues lo más temprano en el embarazo, iniciar terapia antirretroviral. Si no la logré encontrar, ya está en trabajo de parto. Yo al momento del interrogatorio, el ginecólogo, el pediatra, le pregunto y la señora me dice, no, nunca me hicieron una prueba rápida para VIH. Bueno, se puede hacer en ese momento. Las pruebas rápidas, bueno, son rápidas en ese momento. Y si en ese momento me doy cuenta, bueno, tengo la opción de iniciar profilaxis intraparto. Y si no, pude, y de todas maneras tengo una tercera chance. Pero si identifico a la mamá, ¿verdad? Y esto es iniciando la profilaxis en el recién nacido. Entre menor carga viral tenga la mamá para VIH, menor es el riesgo de transmisión. Si la mamá tiene menos de 50 copias, está indetectable el riesgo, miren, 0.3%. Entonces, entre más temprano inicie mi terapia antirretroviral y yo logre que la carga viral descienda o esté en control, pues el riesgo es mínimo. Cada semana adicional del uso del tratamiento durante el embarazo reduce el riesgo de transmisión en un 8%. Entonces, no hay tiempo que perder, es un diagnóstico oportuno y temprano. Pero, como les comentaba, si ya llegó en trabajo de parto y nunca había recibido tratamiento antirretroviral, de todas maneras hay opciones. La guía refiere uso de nevirapina, es bien difícil conseguirla, muchas veces no hay. La segunda opción que refiere la guía es sidobudina intravenosa, también difícil conseguirla, pero si no, se puede dar sidobudina, lamivudina y raltegravir, vía oral, o sidobudina vía oral y realizar cesárea. Eso es lo más importante. Y lo ideal sería hacer la cesárea electiva, no de urgencia, a la semana 38 antes de que inicie con el trabajo de parto. ¿Cuándo? Cuando tenga una carga viral desconocida en la madre o que esté más de 1000, cuando la mamá no tenía tratamiento antirretroviral o utilizó sidobudina en monoterapia, cuando obviamente no se acepta el parto vaginal,
o que tenga ruptura prematura de membrana, sospecha de sufrimiento fetal, o un Bishop menor a 4, o sea, un cervix desfavorable. En general, idealmente es realizar cesárea de forma electiva. Contraindicado, obviamente, pues hacer la ruptura artificial de membranas, uso de electrodos fetales para monitorización fetal y forceps y episiotomía. ¿Por qué? Porque esto va a implicar mayor contacto con sangre, secreciones y está contraindicado, siempre y cuando, pues, recordemos, sepamos del diagnóstico. El tratamiento intraparto, bueno, es sidobudina en las embarazadas. Esto pues prácticamente lo ve el ginecólogo. ¿Y por qué se da sidobudina? Porque disminuye mucho la carga biliar en sangre y secreciones genitales. Y eso es lo que importa al momento del alumbramiento, si es que no se puede detener, para que disminuya el riesgo de infección. En la guía, que está gratis en internet, vienen las dosis y las opciones, tanto intravenosa como vía oral, para la madre. Ahora, los lactantes que se van a infectar. Como les comentaba, la progresión en niños no tratados es más rápida que en los adultos. Van a estar asintomáticos los primeros meses de vida, pero la mediana edad de aparición de los síntomas en infectados perinatalmente sin tratamiento es al año de edad. Los pacientes que se infectan de forma intrauterina, a lo mejor en el tercer trimestre, por ejemplo, usualmente tienen una progresión más rápida del virus. ¿Por qué? Porque el virus ya se estaba replicando en útero. Y una infección perinatal que a lo mejor la adquirió al momento del parto o al momento de la lactancia, usualmente tardan un poquito más en presentar síntomas. Obviamente no es síntoma, no es regla, perdón. Cada paciente responde de forma diferente, pero usualmente tienden a progresar de forma más lenta los que se infectan, por ejemplo, con lactancia. Y solamente 2% de todos los niños infectados en el periodo perinatal son no progresores y pueden llegar hasta los 10 años, 12 años, sin algún síntoma específico, aún sin tratamiento, pero es la minoría. En realidad son pacientes que desde tempranas edades nos empiezan a dar focos rojos, que ahorita vamos a ver. La evolución natural de la enfermedad sin tratamiento. Si la infección ocurre cercana al parto, el recién nacido suele nacer asintomático. Más o menos el periodo de incubación del virus dura de 4 a 5 meses y los síntomas van a ser inespecíficos. La edad media de progresión nacida es de 4 a 6 años, pero tienen un mayor riesgo en el primer año de vida, hasta un 10 a un 30%. Y sin tratamiento, la mortalidad va de un 6 a un 16% durante el primer año de vida, que es bastante considerable, y la media de supervivencia sin tratamiento es 8 años y fallecen. Es importante la clasificación inmunológica en la infección en pediatría. A diferencia de los adultos, en los adultos una inmunosupresión grave, por ejemplo, la vamos a tener con CD4 menores a 200. En pediatría, como siempre, depende de la edad, en los pacientes menores a 12 meses, con menos de 750 CD4, eso ya es una inmunosupresión grave, ¿vale? Si tengo entre 1 y 5 años, el corte son menos de 500. Y si ya tengo más de 6 años, pues ya, es el corte como en adultos, menos de 200. ¿Esto por qué importa? Pues bueno, para las profilaxis. Las profilaxis que vamos a utilizar y pensar en infecciones oportunistas. Y la clasificación clínica, que sabemos que hay categoría N, que es sin ningún síntoma, categoría A, que son síntomas leves, los B, y la categoría C, que prácticamente son enfermedades definitorias de SIDA. La clínica en los niños, en menores de 2 años, siempre hay que pensar en neumocistis Jirovecii. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una neumonía grave y tengo diagnóstico de VIH, aunque esté bebito, neumocistis Jirovecii es uno de los más importantes. Pacientes que tienen neumopatías generalizadas sin causa aparente, hepatosplenomegalia, retraso del desarrollo, ese pues prácticamente en todas las etapas pediátricas es un foco rojo, una candidiasis persistente y no solamente oral, sino también esofágica, por ejemplo. Dermatitis, encefalopatía, infecciones bacterianas invasivas recurrentes, sepsis, meningitis, neumonías recurrentes, incluso bacteriemias en menores de 2 años, son focos rojos, ¿de acuerdo? Si el paciente a lo mejor es uno de los progresores lentos y llega a la edad escolar, casi siempre vamos a encontrarnos con un retraso cognitivo, detención del crecimiento también, son pacientes con otitis medias recurrentes, con neumonías recurrentes, sinusitis, inflamación parotidia persistente, sí también es un signo bastante importante. Una segunda parotiditis, no, aguas, hay que investigar. Un herpes zóster en un niño escolar,
no lo esperado, una segunda varicela, por ejemplo, neumonitis intersticial linfoide. En adolescentes, pues ya como tal es un cuadro más como en los adultos, ya infecciones oportunistas, toxoplasmosis, citomegalovirus, diarreas crónicas y recurrentes, y pueden llegar a presentar cuadros tan graves como miocardiopatías, encefalopatías y neoplasias relacionadas a VIH, principalmente linfoma. Entonces, es una alta sospecha clínica. Al igual que una inmunodeficiencia primaria, pues sabemos que las infecciones recurrentes son algo que nos tienen que llamar la atención, pero pues siempre se descarta pues las infecciones secundarias y lo principal pues es VIH, ¿verdad? Sin tratamiento vemos que la mortalidad ya vimos, hasta un 16% durante el primer año de vida. Y como vimos, es una infección sintomática, solamente del 6 al 15% de los menores de 5 años y solo el 2% de los menores de 10 años no tienen ninguna clínica ni alteración de la inmunidad. El resto van a tener algo. Si empezamos a hacer una buena historia clínica, ya nos van a decir, no, pues sabe qué, si tuvo una neumonía a los 6 meses y ahora ingresa por la tercera neumonía, por ejemplo, ya tiene otitis recurrente con perforación del tímpano, parotiditis recurrente, es algo que nos tiene que brincar y pensar esto como posibilidad, aun cuando la mamá se vea sana, aun cuando no tengan aparentes factores de riesgo, se tiene que descartar. Y pues las enfermedades definitorias de SIDA a veces cambian un poquito en cuanto a la población adulta. En los bebitos es bastante común la esofagitis por cándida, diarreas crónicas, infección diseminada por CMV o incluso llegar a presentar un síndrome hemofagocítico, por ejemplo, infecciones crónicas o diseminadas por herpes simple, infecciones crónicas o recurrentes por varicela. Tuberculosis en general no está siempre ligada a la inmunosupresión severa, se puede presentar en cualquier etapa, pero pues, ¿por qué no? Una tuberculosis diseminada miliar, pues por supuesto hay que descartar la infección por VIH. La infección por Mycobacterium avium complex es bastante importante en adultos, pero en niños es bastante inusual. Es más común neumocistosis, por ejemplo, en el primer año de vida. Menos frecuentes, enteritis crónica por Cryptosporidium, que esto también pues, es bastante común en adultos. También criptococosis, casi no vemos en pediatría, ni toxoplasmosis, esto más de adolescentes, adultos. Y la coinfección por hepatitis C, que si bien en adultos puede llegar hasta un 35%, en pediatría afortunadamente solamente es de un 2%. Son pequeñas diferencias en cuanto a la población adulta. La neumonía por pneumocitis jirovecii, pues nada más es algo que hay que tener en cuenta, que a veces esto no nos viene a la mente, pues es la infección oportunista más grave y frecuente en los niños infectados por VIH y tienen una mortalidad elevada, eso es lo más importante, y que se puede presentar en lactantitos de 3 a 6 meses y tiene una tasa de mortalidad muy alta, del 10 al 40% aún con tratamiento y del 100% sin tratamiento. Y la neumocistosis, pues en realidad se puede ver así, o sea, pareciera como una neumonía viral, igual, si no hago un buen interrogatorio, si no le pregunto a la mamá, ¿se acuerda si le hicieron una prueba rápida para VIH? Y digo que no o desconoce, pues hay que correr el diagnóstico. Obviamente es una neumonía grave, pues paciente que está intubado, a lo mejor ya tiene datos de desnutrición, algo pues más que va a brincar, pero hay que pensar también en neumocistis. Ahora, entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico en los pacientes que desafortunadamente se infectaron por VIH? Bueno, vamos a hacer un corte, menores de 18 meses y mayores de 18 meses. Sabemos que para hacer diagnóstico de VIH tenemos 2 pruebas. Una son pruebas serológicas, o sea, medición de anticuerpos, y otras son pruebas que detectan directamente material genético del virus. Sabemos que los bebitos, cuando nacen, van a traer presentes anticuerpos maternos. Entonces, las pruebas de anticuerpos en los bebitos menores de 18 meses no son opción para hacer diagnóstico, porque un ELISA positivo en un bebito de 6 meses pueden ser los anticuerpos de la mamá y no quiere decir que tenga la infección. Entonces, en los bebitos menores de 18 meses, vamos a hacer pruebas que detecten directamente el virus, o sea, PCR, o sea, la carga viral para VIH. Y el ELISA, que es la prueba de escrutinio estándar en adultos, la vamos a hacer, pero en mayores de 18 meses, para no tener esta confusión pues, de que sean anticuerpos maternos o que en realidad tenga la infección el bebito. La PCR o la carga viral para VIH va a detectar hasta un 55% de los bebés infectados a la primera semana de vida, más del 90% de los infectados a las 4 semanas y en definitiva detecta el 100% de los infectados a los 6 meses. Entonces, es por esta situación
que la guía nos dice que tenemos que hacer 3 mediciones de carga viral. Una, en los primeros 14 a 21 días. Esa es mi primera carga viral. ¿Me sale negativa? Ok, me espero y paso al siguiente. La segunda prueba la voy a hacer entre el primero y segundo mes de vida, preferentemente a las 2 a 4 semanas después de terminada la profilaxis antirretroviral. ¿Vale? ¿Me sale positiva? Ok, me voy a una tercera a los 4 a 6 meses o a las 2 semanas de esta. Si sale positiva, pues bueno, tengo un diagnóstico. Si tengo negativas esta y esta, ya puedo estar 95% seguro de que no tiene la infección. Si me sale la tercera negativa, pues bueno, se puede considerar como no infectado, aunque la guía sigue refiriendo que si tengo estas 3 negativas, hasta los 18 meses le hago una ELISA y si me sale negativo, ya puedo decir, el paciente no se infectó. ¿Sabe? Entonces son 3 mediciones, 14 a 21 días, 1 a 2 meses y 4 a 6 meses. Ahora, ¿qué pasa si me salieron mis 3 cargas virales negativas, pero yo a los 18 meses le hago una ELISA y me sale positivo? Bueno, esto puede ser una cero reversión tardía. A veces los anticuerpos maternos pueden quedar hasta los 24 meses, aunque es en la minoría de los casos. Un 14% más o menos. Cero revierte después de los 18 meses. Entonces, si ya tenía mis 3 cargas virales negativas, pero me sale mi ELISA positivo, puedo hacer un Western blot. Si me sale negativo, pues se descarta. Si me sale indeterminado, pues bueno, puedo pedir en ese momento, por ejemplo, una carga viral. Si me sale negativa, se descarta. ¿Vale? Pero después de los 24 meses de vida, ya no es normal que tenga un ELISA positivo. Habría que hacer la carga viral para confirmar, ¿vale? Entonces, el diagnóstico en los bebitos, en los menores de 18 meses, si tengo 2 resultados positivos de carga viral en determinaciones de sangre diferentes, por ejemplo, esta y esta, ya no me tengo que esperar una tercera. En ese momento, inicio la terapia antirretroviral con 2 cargas virales, ¿vale? Y no es necesario tampoco, porque sí pasaba antes, detectaban la carga viral y se esperaban a los 18 meses, si era ELISA positivo, pues ya lo confirmaban e iniciaban tratamiento de forma tardía. Con 2 pruebas y prácticamente a los 4 meses de vida yo puedo hacer diagnóstico e iniciar tratamiento. En cuanto a la profilaxis de recién nacido, todos los bebitos que nazcan de una mamá conocida con infección por VIH tienen que recibir profilaxis, independientemente de que se haya hecho todo lo posible porque no se infectara. La mamá estaba en tratamiento antirretroviral, indetectable, le hicieron cesárea, todo lo fue perfecto, no trabajo de parto. De todas maneras, tengo que darle sidobudina en las primeras 6 a 12 horas de vida por 4 semanas, ¿sale? Si ya es un paciente que tiene factores de riesgo, o sea, mamá que no recibe tratamiento antirretroviral, que tiene una carga viral alta, que nació por parto, entonces tengo que dar tratamiento combinado de preferencia por 6 semanas, que es sidobudina y lamivudina. La guía también va a aparecer ahí nevirapina, la verdad es que no tenemos, entonces lo que nosotros damos es sidobudina, lamivudina. Y si es un bebito de riesgo bajo, solamente sidobudina, ¿vale? Lo único recordar que este antirretroviral puede ser mielotóxico y principalmente puede ocasionar anemia. Entonces, eso es algo que se tiene que, pues obviamente se va a ver por la consulta, el pediatra probablemente lo identifique, se tiene que derivar a infectología, pero si tarda la cita, pues bueno, hay que pedir una biometría hemática al mes, por ejemplo, y estar viendo sus controles. Entonces también, este cuadrito viene en la guía de manejo antirretroviral, que de hecho es la mexicana y la actualizaron en el 2021 y está gratis en línea. Y aquí viene, pues, viene qué medicamento dar y vienen específicas las dosis, pues, porque es diferente en un paciente prematuro, por ejemplo, por peso, pero eso viene bastante bien explicado en la guía. Nada más es cuestión de corroborarla y aquí vienen las dosis, pues, de los antirretrovirales que se van a administrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de las primeras 12 horas, idealmente iniciar la profilaxis, ya sea sidobudina o sidobudina lamivudina, y a los 14-21 días y solicito mi primera carga para VIH. Termina su profilaxis y a los 1 o 2 meses o 4 o 8 semanas realizo mi segunda carga. La guía nos comenta también que podemos iniciar profilaxis para neumocistis giroveche con trimetoprim y con sulfametoxazol. ¿Por qué? Porque les comentaba que esa es una de las infecciones más asociadas a la infección por VIH. Si bien
La verdad, si es un paciente de alto riesgo, sí lo iniciamos, que es lo ideal. Si no, a veces podemos suspenderlo, porque también el trimestoprim pues implica un poquito de alteración pues ahí con hemoglobina, plaquetas y demás. Pero si es un paciente de alto riesgo, se deja la profilaxis con trimestoprim. Y si ya a los 4 o 6 meses le hago una tercera carga y sale negativa, suspendo las profilaxis y el bebito continúa su vida hasta los 18 meses, le realizo el ELISA y si está negativo, pues no se infectó. Súper importante recordar que no va a tener lactancia materna, ¿vale? Porque a veces también recibe profilaxis, todo salió perfecto en el parto, pero se nos olvida decirle a la mamá que no le dé lactancia y se infecta después, a pesar de la profilaxis. Entonces, es importante suspenderla, ¿vale? Y aquí viene pues este algoritmo igual, es prácticamente lo mismo que les comentaba, de igual forma viene en la guía mexicana. Ahora, un paciente pediátrico con VIH de primera vez, pues bueno, obviamente va a necesitar una adecuada historia clínica, los antecedentes perinatales, cómo nació, si la mamá sabía del diagnóstico o no, cuánto pesó al nacer, si le dieron lactancia, qué enfermedades tuvo en el periodo neonatal, sus antecedentes personales. Obviamente también es muy importante abordar la condición del núcleo familiar para ver realmente qué tantos riesgos sociales está expuesto este bebito. Muy importante la evaluación del desarrollo psicomotor y neurocognitivo, y muy importante el esquema de vacunación, que ahorita vamos a hablar de eso, pero también es una parte fundamental de el cuidado y vigilancia del paciente pediátrico. Y si es un adolescente, pues bueno, investigar y orientar acerca de prácticas de riesgo, riesgos con contacto sexual o uso de drogas. Obviamente investigar antecedentes de patologías, algunas otras infecciones, candidiasis, dermatitis, esta infección por citomegalovirus y demás. Y antecedentes farmacológicos, hay veces que es un paciente que ya nos llega de 6 años y ya había tenido tratamiento antirretroviral, pero lo abandonó, pues bueno, saber con cuál estuvo, la exploración física completa, estadificar la infección por VIH, como les comentaba, sabiendo los CD4 y las características clínicas del paciente, hacerle laboratoriales generales, incluyendo estudios que me descarten algunas otras coinfecciones. Sabemos que los pacientes que tienen VIH, pues pueden tener infección por virus de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, toxoplasma, ¿no? Y es muy importante saber que si bien es una patología que maneja el infectólogo, necesitamos un equipo multidisciplinario. Necesitamos obviamente el pediatra, pues que es uno de los que más muchas veces va a hacer el diagnóstico y nos puede dar el seguimiento también integral. El médico familiar, psicología, psiquiatría, nutrición, odontología, es un trabajo en equipo para que este paciente logre salir adelante. Entonces, bueno, si hacemos el diagnóstico de la infección por VIH en el bebito, pues obviamente necesitamos iniciar tratamiento. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, suprimir el virus en sangre para que de tal forma no vaya a haber una progresión o una inmunosupresión. Si yo logro tener una adherencia al tratamiento del 95%, la calidad de vida del paciente va a mejorar, va a disminuir su mortalidad y obviamente también voy a prevenir futuras infecciones a más personas. Antes, en pediatría, como los pacientes no tenían síntomas y a lo mejor empezaban con unos CD4 de 800, 900, no iniciaban tratamiento antirretroviral. De hecho, esto también pasó en los adultos. Si notaban que tenían más de 300 CD4 y el paciente estaba asintomático, no iniciaban antirretrovirales, porque antes obviamente eran más tóxicos, había más interacciones, era más complejo, digamos, iniciar el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, se hicieron estudios en África, los dos principales cortes más importantes es el estudio de SMART y START. Obviamente son adultos, pero bueno, esto se puede traspolar a pediatría. Y analizaron pues qué pasaba con los pacientes que no les iniciaban el tratamiento antirretroviral hasta que su CD4 bajaran de menos de 350. Y vieron, de hecho, tuvieron que suspender el estudio porque vieron que les iba peor, obviamente, tenían más riesgo de progresar a SIDA, pero que también encontraban enfermedades no relacionadas a SIDA. Eran pacientes que tenían más enfermedades cardiovasculares o más riesgo cardiovascular, pacientes que desarrollaban más frecuentemente cáncer, tanto cánceres asociados a SIDA como a no a SIDA, y a muerte. Entonces,
Desde ahí ya se dio como la recomendación en general y en todas las guías a nivel mundial, es que en el momento que hago el diagnóstico, tengo que iniciar tratamiento antirretroviral, así sea un bebito, y no tenga absolutamente ningún síntoma, se inicia el tratamiento. ¿Por qué? Para evitar todas estas complicaciones. Y también, pues, recordar que el tratamiento antirretroviral, obviamente, el objetivo es tener el virus indetectable y que mis CD4 estén normales. Pero recordar que la infección por VIH no solamente es una condición de inmunosupresión, sino que es una infección que me va a condicionar un estadio proinflamatorio, una disfunción per se del sistema inmunológico y que eso a la larga, y más en un paciente pediátrico que va a estar expuesto a estas condiciones de inflamación sistémica, va a ser más fácil que tenga daño renal, riesgo cardiovascular, cáncer a etapas tempranas. Entonces, entre más temprano inicie el tratamiento antirretroviral, yo puedo detener esta reacción inflamatoria tan importante que se puede dar. Desafortunadamente, un bebito que a lo mejor llega a los 3 años, a lo mejor sí, yo inicio tratamiento antirretroviral y voy a controlar el virus, va a estar indetectable, sus CD4 van a subir, pero ya es un paciente que tiene un daño cardiovascular o un daño renal que ya no voy a revertir. Entonces es importante el tratamiento temprano. Entonces, como les comentaba, iniciar el tratamiento independientemente de que tenga síntomas o no, e independientemente de que tenga baja de CD4 o no, y de la carga viral. Aún así tenga poquita, se inicia, ¿sale? Hay varias opciones, ya hay afortunadamente más terapias, más opciones de terapias antirretrovirales que son mejor controladas, toleradas, perdón, por los pacientes, porque antes había problemas de diarreas crónicas, alteraciones gastrointestinales, algunos antirretrovirales que se asocian a nefropatía. Ahorita con los nuevos tratamientos, todos estos riesgos pues han disminuido, son bastante tolerables y pues es solamente una tableta al día. Pero en pacientes pediátricos en realidad el estudio, sobre todo en menores de 3 años, no están bien especificados qué tan seguros y qué tan efectivos van a ser. Aún así, dentro de los inhibidores de integrasa, que son los más nuevos y los que ahorita prácticamente es uno de los tratamientos base actuales para la infección por VIH, dentro de estos, el raltegravir, el que es el que se ha visto que podemos iniciarlo desde los 14 días de vida. Con que pese más de 3 kilos, más de 2 kilos, perdón, podemos iniciar raltegravir. Este también es un cuadrito que viene en la guía. Los tratamientos preferidos son raltegravir y, por ejemplo, sidobudina, lamivudina. Si no tengo, bueno, puede ser lopinavir, ritonavir y sidobudina, lamivudina. Casi siempre, ese es el tratamiento que utilizamos. Lopinavir, ritonavir, sidobudina, lamivudina. ¿Por qué? Porque son los únicos que tenemos opciones en suspensión. Porque es imposible a un bebito diluirle la tableta. Bueno, sí es posible, pero no es lo recomendado. Hay presentaciones pediátricas, tanto de dolutegravir como de raltegravir. Pero muchas veces, ahorita, por ejemplo, en el sistema público, a veces contamos con Ralte o con dolutegravir, pero no es constante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues optamos por dar los medicamentos que son de fácil administración y los únicos que vienen en suspensión es lopinavir, ritonavir y sidobudina, lamivudina o lopirrito y abacavir, lamivudina. Pero bueno, quizá ya conforme van creciendo, van ganando peso, se les puede hacer el switch a los nuevos tratamientos, porque esto también va a simplificar las tomas. Por ejemplo, dolutegravir ya está autorizado en pacientes que pesen más de 25 kilos. Entonces, pues bueno, están las opciones, pero les digo, desafortunadamente no hay tantas opciones en pediatría como en los adultos ahora. ¿Qué va a hacer que yo me espere de dar una terapia antirretroviral? Una, es bien difícil hacer el diagnóstico en el bebé, y muchas veces porque en ese momento, al momento de hacer el diagnóstico al bebito, es cuando los padres se dan cuenta del diagnóstico. Entonces es una situación bastante compleja. Y hay veces que simplemente no aceptan, están en negación. Este no es un momento ideal para iniciar terapia antirretroviral. ¿Por qué? Porque si inicio el tratamiento y lo doy 2, 3 semanas o a lo mejor un mes y después los pacientes, si no los enganchas bien, si no les explicas la importancia del mismo, si ellos no entienden lo que implica,
van a abandonar el tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Pues que el virus va a empezar a hacer resistencias. Y esto desafortunadamente es bien común en pediatría. Llegan a la adolescencia o llegan a la adultez con un montón de resistencias y ya sin muchas opciones de tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque no se entendió la importancia o no tenemos un cuidador principal que me asegure pues que tenga un tratamiento diario, constante y un apego de más del 95%. A veces eso es bien difícil. Muchos pacientes, como les comentaba, son huérfanos, están a cargo de la abuelita que apenas puede leer, no me entiende cómo da el tratamiento. Entonces, en esos casos, a veces es mejor diferirlo, o sea, no dar el tratamiento, porque si hay un rechazo al mismo o un abandono al mismo, pues de todas maneras no tiene sentido iniciarlo, ¿sale? Como les comentaba, problemas de dinámica familiar que no garanticen la adherencia al tratamiento y la ausencia del cuidado del primario. Sin embargo, es un paciente que si bien a lo mejor no le inicio en ese momento, le tengo que dar seguimiento clínico. O sea, sí voy a seguir determinando su carga viral, CD4 por lo menos cada 3 meses e iniciarlo inmediatamente si se detecta que ya hay una baja de CD4 o que obviamente ya tiene desarrollo de enfermedad oportunista. De hecho, en esos casos a veces, pues, ni modo, se hospitaliza y lo dejamos ahí hasta que veamos qué podemos hacer en el ámbito familiar para asegurar que haya un tratamiento apegado y adecuado. Ahora es muy importante saber que los pacientes con VIH se pueden vacunar. Obviamente, cuando recién vamos a hacer el diagnóstico y que no tiene tratamiento antirretroviral, a lo mejor todavía no sé cuánto tiene de CD4, las vacunas que están contraindicadas son vacunas de virus vivos atenuados. Y de estas la más importante pues es la BCG en los bebitos. Se tiene que diferir, pero obviamente a veces si no sabemos del diagnóstico y le ponemos BCG, a lo mejor son pacientes que empiezan a hacer BCG-itis y que de ahí desarrollan una tuberculosis diseminada. Entonces BCG está contraindicada hasta que haga yo diagnóstico e inicie tratamiento antirretroviral. Y el resto de vacunas de virus vivos atenuados que ustedes ya conocen. Pero si el paciente está ya en tratamiento antirretroviral y va a mantener un CD4 normal, como les comenté, acorde a la edad. Si tiene más de un año, tiene que tener, hasta un año, más de 750 CD4. Si tengo entre un año y 5 años, más de 500. Y más de 6 años con más de 200 CD4. Si yo tengo estos CD4 de forma sostenida por 6 meses, le puedo aplicar todas las vacunas. Y es súper importante aplicárselas. ¿Por qué? Porque está en mayor riesgo de presentar este tipo de infecciones prevenibles. ¿De acuerdo? Y pues bueno, como vemos, pues es una infección desafortunadamente compleja. Son niños que desafortunadamente viven bajo un estigma social bastante importante. Es bien difícil a veces que la familia quiera que incluso que les revelemos el diagnóstico. Usualmente se debe hacer a los 8 años, de decirles, pues, tienes VIH, ¿por qué pasó? Por tu mamá, la forma de, pues, explicarles de acuerdo a sus capacidades cognitivas lo que es la infección, pero a veces hay tanta renuencia en la familia y obviamente esto también ocasiona mucha falta de comunicación y falla el tratamiento. Entonces, pues obviamente como pediatras, son parte fundamental tanto del diagnóstico temprano, la detección temprana para derivarlos al servicio de infectología cuando lo merite, pero también pues ayudándonos en este manejo multidisciplinario que a veces pues como les comento es bastante retador, pero no es imposible. Si bien con tratamiento antirretroviral, con buen apego y con unas buenas redes de apoyo, son pacientes que pueden llegar a la etapa adulta. No tenemos como una epidemiología exacta que nos diga cuánto es la esperanza de vida, pero sí pueden llegar a los 35, 40 años. Depende, obviamente, de en qué momento se hizo el diagnóstico, en qué momento se inició la terapia antirretroviral. Y si de entrada, por ejemplo, debutó con SIDA a los 2 años, pues bueno, eso muchas veces puede implicar que su esperanza de vida sea mejor. Pero como vimos, esta es una infección que tenemos varios momentos en los que podamos prevenir. Y eso sería lo ideal en pediatría. O sea, aparte de que sepamos el diagnóstico y tratarlo, es luchar por más prevención. Porque la verdad es que es algo que pues les cambia la vida a los bebitos. Desafortunadamente, a pesar de tener redes de apoyo y demás, pues no es un niño que va a tener un desarrollo pleno y que desafortunadamente se va a enfrentar a varias situaciones negativas a lo largo de su vida. Entonces,
es muy importante el tener en mente este diagnóstico, que sigue pasando, como ya vimos, cada año hay casos, y pues tener en cuenta los datos de alarma, ¿no? Que principalmente van a ser las infecciones recurrentes y la detención del crecimiento, principalmente. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay por ahí alguna duda. Dalia, muchísimas gracias. Muy concreta y muy completa la plática. No sé si hubiera alguna pregunta que quisiera alguien anotar en el chat o, bueno, comentarnos, levantar la mano y que de alguna manera podamos dialogarlo. Yo tenía la idea, Dalia, ¿Sí? de que la lactancia materna en la paciente tratada sí se debería de promover. Me estás aquí abriendo un paradigma nuevo, una forma de pensar diferente, pero bueno, quienes hemos apoyado la lactancia un montón de tiempo atrás, Sí, claro. hemos promovido el uso, bueno, no el uso, el consumo de leche materna en los pacientes, siempre y cuando estén tratados correctamente, ¿no? Y no sé qué me puedas decir de eso, si debemos definitivamente negar la lactancia materna. Mire, la verdad es que la guía sí dice francamente pues que no en países de primer mundo, bueno, yo sé que no somos primer mundo, pero tampoco estamos en una condición de África, por ejemplo, que ahí sí pues la OMS dice adelante, no hay problema, es más el riesgo de que el paciente pues fallezca por una mala alimentación y desnutrición que por VIH, ¿no? Pero aquí si se tiene la opción de darle la fórmula, pues se prefiere dar. Ahora, ciertamente en una paciente que está indetectable, o sea, ya es una paciente que a lo mejor ya se conoce con diagnóstico, ya tenía tratamiento antes del embarazo, se embarazó con todos los cuidados, el bebito recibió su profilaxis y ya está en tratamiento, es una posibilidad. Pero siempre y cuando tenga cargas virales estables, porque si vemos por ahí algunos blips o algo es mejor no darlo, pero eso pues ya depende pues de cada individualizar el caso, pues. En teoría, una paciente indetectable es intransmisible, entonces sí sería una opción, aunque desafortunadamente la mayoría de los casos no son pacientes así, o sea que a lo mejor iniciaron tratamiento antirretroviral pero apenas durante el embarazo. Que a lo mejor está con carga indetectable al momento del parto, pero no sabemos qué va a pasar. Muchas veces hay problemas emocionales en el posparto, que la mamá abandone el tratamiento y ha pasado. Lo hemos visto así, muchas mamás deciden abandonar el tratamiento, se lo dan a sus bebitos y todo, pero ellos los dejan. ¿Por qué? A veces, pues ni siquiera ellos se saben explicar por qué. Entonces es como bastante el riesgo, a veces, de dejarlo. Pero sí, es una paciente pegada en tratamiento desde antes, todo fue controlado y está indetectable, es una posibilidad, sí. Claro. Aquí alguien, el doctor José Luis Segovia Reyes pregunta, en el niño que sufrió abuso, ¿cuánto tiempo después se puede o debe realizar la detección de VIH? Ok, en el paciente con abuso, como tal, en el momento en el que hacemos o se detecta pues el caso de abuso, en ese momento se toma una primera prueba, esta para saber si en ese momento no tiene la infección, porque a veces que desafortunadamente no es la primera vez, pues. Y esto aplica tanto para pacientes adultos, por ejemplo. O sea, yo tuve me expuse, tuve mi factor de riesgo, hubo abuso, en ese momento tomé una primera prueba, una ELISA, y después lo repito a las 4 semanas, 2 a 4 semanas. Y en ese tiempo, en esas 4 semanas, yo inicio profilaxis antirretroviral. La voy a tomar todo ese mes y a las 4 semanas repito la ELISA. Si sale negativo, igual se puede repetir a los 3 meses, pero en ese momento, pues bueno, podemos contemplar que no hubo una infección. Entonces, es en el momento del contacto, damos la profilaxis y a las 4 semanas la segunda prueba para ELISA. Okay, perfecto. ¿El tratamiento es de por vida? Nos pregunta el doctor Cruz Manuel Medina. Sí, doctor Manuel, desafortunadamente hasta el momento no hay cura para el VIH.
Obviamente ha habido ciertos casos publicados, pero son casos excepcionales. Pero actualmente no hay cura. Estamos elaborando, por ejemplo, apenas una vacuna, pero hasta ahorita los estudios, de hecho, se tuvieron que detener en la fase 3 porque no hubo una respuesta adecuada. Entonces, el tratamiento, una vez que se inicia, es de por vida. Y ciertamente, los pacientes pediátricos, pues que lo van a iniciar desde bebitos, hay ciertos antirretrovirales que, como les comentaba, pueden afectar mi densidad mineral ósea, me pueden afectar mi riñón de forma crónica. Entonces, a veces esto también implica que en la etapa adulta joven tengan algunas complicaciones. Pero eso finalmente es lo que les va a permitir por lo menos tener una vida pues productiva y lo más larga posible, porque ya vimos que sin tratamiento a los 8 años, desafortunadamente la mayoría fallece. Y hay algunos que llegan ciertamente con algunos problemas de salud crónica, pero que se pueden llegar a controlar. Ya tenemos pacientes acá en pediatría que ya son mamás, o sea, mujeres que nacieron con VIH, tuvieron ya tratamiento desde bebitas y ahorita ya tuvieron a su bebito sano. Entonces, es posible, pero sí, es el resto de la vida, por ahora. Otra pregunta más, me dice aquí el doctor Carpio, ¿vacuna COVID en niños con VIH se debe aplicar, no se debe aplicar? Sí, como vimos, las únicas contraindicadas van a ser las vacunas de virus vivos atenuados. Vacuna COVID no es de virus vivos, entonces se puede aplicar. De hecho, es una de las poblaciones riesgo que hay que aplicarlas, pero idealmente es que tenga un recuento de CD4 normales, como les comentaba. Si tienen menos, bueno, ahorita no está autorizado, pues, pero por ejemplo, en los de 6 años deben tener más de 200 CD4. Si no tiene más de 200 CD4, no es que vaya a pasar algo malo, no, más bien no les pasa nada, pues porque su sistema inmunológico no va a producir anticuerpos. Y ese es el motivo por el cual no se aplica, no porque sea mala o que esté contraindicada. De hecho, en general, el paciente con VIH debe ser vacunado. Otra pregunta más, Dalia. Has tenido muchas preguntas. El doctor José Luis Segovia nos pregunta, en el adolescente y adulto joven que tiene VIH, pero está controlado, ¿se debe indicar protección, el uso de preservativos en sus relaciones sexuales? ¿Se debe informar a su pareja de su condición? ¿O qué se debe hacer? Sí, doctor Jorge Luis. Esto es algo un poquito complejo. En el paciente adolescente siempre tenemos que decirles que use preservativo. Muchas veces no es tanto el riesgo de que él contagie a alguien más, sino que alguien más me le dé sífilis, me le dé gonorrea, me le dé clamidia, o que me lo infecte con con un VIH con diferente genotipo, por ejemplo. Entonces, esto es por protección de él. Y en la etapa adolescente, pues obviamente es difícil pues que tenga un contacto a lo mejor con una pareja estable. O sea, esas condiciones no la podemos manejar en un paciente adolescente. Ellos sí, en definitiva, siempre tienen que utilizar preservativo. Ciertamente, y las guías actualmente dicen que si es un paciente que tiene una pareja estable y es un paciente que está indetectable, pueden no utilizar preservativo y no se van a infectar. No es algo que se dice población abierta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es eso, que estamos viendo un repunte de otras infecciones de transmisión sexual. Incluso virus de hepatitis B, que no tenemos un tratamiento efectivo ni cura tampoco. Virus de hepatitis C, que ya tenemos tratamiento afortunadamente, pero que me puede llegar a matar, por supuesto. Hay un repunte de sífilis terrible. Entonces, en definitiva, en un paciente adolescente no es opción en decirle, no, pues está súper bien, estás indetectable, adelante. No, en ellos la verdad es que sí, siempre hay que recomendar el uso del condón. E incluso en las niñas, bueno, obviamente el condón, pero se recomienda también iniciarles anticonceptivos. ¿Por qué? Porque también es una etapa súper crítica en la que muchos pacientes pueden dejar de ir a la consulta, pueden decidir dejar el tratamiento y se pueden embarazar las nenas pues sin esta precaución. Entonces son cosas que sí, en la adolescencia no es opción decirles que puedan no utilizar condón, no se recomienda.